Anteriormente hemos tenido el encuentro de algún ente que quiso quedarse en este mundo. Se había enamorado de una mujer. Extrañamente él se la quería llevar. Como pueden ver, hay mal en todos los sentidos. Él no quería estar solo, pero tampoco podría suponerse una muerte larga sin ella. Ahora, vamos a leer juntos una historia sobre un pueblo cerca de la ciudad de Aguascalientes. Un pueblo que por el día es un lugar muy perfecto, pero que por la noche esconde demasiadas historias de terror, que al igual que muchos otros pueblos y ciudades, tiene su lado oscuro. Vayamos a leer esta historia para entender qué es el mal. La siguiente historia es completamente dedicada a este pueblo y con ello a su más grande y honesta gente. Muchísimas gracias. Advertencia. El relato que está a punto de escuchar es completamente ficticio. Aún así, recomendamos alta discreción. En las últimas semanas de octubre, me llamaron por teléfono. Era una de mis tías. Hola, mija. Buen día. Mira, sé que no es buen momento para estarte llamando o quitándote tu tiempo, pero tu tita ya falleció. Y sinceramente queremos que tú y tu mamá vengan al velorio. Como familia debemos unir fuerzas. Después de aquella llamada, me recorrieron por la cabeza todos aquellos momentos que pasamos juntas mi tita y yo. La quería mucho. Mi abuela era la mujer más amorosa y tranquila del mundo, y era un dolor inmenso haberla perdido. Ya hace unos años que no la veía por temas de mudanza. Lloré, o más bien, comencé a llorar. Mi mamá en ese momento no se encontraba conmigo en casa, pues trabajaba de sol a sol para poder conseguir dinero para comer, pues mi padre nos había abandonado hacía ya mucho tiempo. Yo me quedaba a cuidar la casa mientras también estudiaba y hacía tareas. Quería que todo fuera algo más tranquilo, que si por lo menos terminar mis estudios para poder hacer que mi mamá no trabaje tanto. En ese proceso me encontraba, pero bueno, no evito más la historia y prefiero contarla. Cuando mamá llegó a casa, sabía que algo pasaba. Solo me dijo en palabras secas: ¿Tu tita? Asentí con la cabeza y me dio un abrazo para después decirme: haz una maleta. Vámonos para Loreto. Nos fuimos a la central y de ahí tomamos un bus hacia el pueblo, el cual llevábamos años sin ir, y del cual, evidentemente, no sabíamos si algo había cambiado. Bueno, por lo menos en la calle de la abuela. Al llegar al pueblo, notamos una soledad extraña. No sé, tal vez había ocurrido algo. Aquel pueblo estaba lleno de chicos malos. A lo mejor y solo a lo mejor era eso. Llegamos a casa de la abuela, caminando, ya que Loreto no es muy grande y se puede llegar a muchos lugares caminando. Cuando llegamos, mi tía nos recibió y dentro de la casa nos dio una habitación. Aquel cuarto era frío y muy oscuro. Tenía 2 camas y al centro de ellas un buró. Arriba del buró, colgando en la pared, un Cristo de madera algo grande. A mí me daba un poco de miedo las figuras religiosas y básicamente me incomodan. No puedo estar cerca de una, por lo menos no tan grande o de tamaño realista. Aquel día era el día del velorio de mi tita y todos estábamos algo tristes y yo sobre todo estaba muy devastada. Llegar a su casa y llegar al lugar donde viví mi infancia, a su lado, era terrible, era muy devastador. Pero no sabía qué sentir. Todas las emociones me rodeaban, pero más el miedo. Quizás era porque yo recordaba que justo en la habitación en la que estaba parada estaba el mismo Cristo que por las noches en aquellos tiempos nos asustaba
solo porque sus ojos y cabello parecían reales, pero supongo que no era de mayor importancia. Fuimos al velorio. Cuando llegamos, ahí estaban mis tías. Una casi tirada de la impresión de que su madre ya no estaba más con ella. Las demás intentando levantarla igual, con lágrimas en los ojos. Mi madre no lloraba, por más que lo quería hacer. Solo a mí se me salieron algunas lágrimas. Después de eso, no hubo más novedades, ni siquiera extrañas cosas pasaron en todo el momento en el que estuvimos ahí. Podría decir que lo normal. Personas llorando y más tristezas. Nos regresamos a las 2 de la mañana y llegamos a dormir. Mi mamá me recordó algo que me hacía estremecer cuando era muy pequeña. A ver si no pasa el viejo del caballo. No vaya a ser que se lleve algún borrachito o algo. Recordé todas aquellas noches justamente de octubre, en las que nos moríamos de miedo yo y mis primos, por el pasar del caballo. Le decían la muerte, porque en algún momento llegó a llevarse a señores muy borrachos y también a muy vagos por las noches. Quizás solo haya sido un invento de mis tías, las cuales les daba un ataque de furia si nos miraban despiertos a tales horas. Pero, ¿cómo explicaríamos a todos el galope de su caballo? No teníamos explicación alguna. Aquella noche, yo no quería recordar aquel extraño sufrimiento de cuando era pequeña. Era la madrugada de aquel día. Me levanté por alguna extraña razón. Tenía una sed infernal. Me levanté y fui a la cocina. Me serví el vaso con agua y me quedé ahí parada a la mitad de la cocina para pensar algunas cositas. ¿Cómo era posible que mi tita ya no estuviera más con nosotros? Eran tan extraños esos sentimientos que contenía dentro. Tal vez mis emociones eran demasiadas que pude notar un sonido algo familiar. Un caballo. Afuera, galopando a una velocidad nada veloz. En aquel momento me estremecí. Me sentí con mucho miedo. Aquel caballo había parado justo frente a la casa. El galope que tanto lo caracterizaba estaba justo frente a la casa de mi tita. Me asusté. No sé, quise correr al cuarto donde estaba durmiendo, pero no pude. Quizá el miedo me había invadido. No me pude mover en lo absoluto, hasta que escuché que algo o alguien había bajado del caballo, porque escuché un pequeño golpe en el suelo. Unas espuelas. No sé. Unas botas se escuchaban, y justo se pararon frente a la puerta de la casa. Tocaron 3 veces. Me invadió aún más el terror. Detrás, sentí que alguien me tocó de la espalda, pero rápido puso su mano en mi boca. Grité, pero gracias a Dios no se escuchó por fuera. Era mi tía, quien me dijo que me tranquilizara. Tranquila, mija, no haga ruido. Es la muerte. Viene buscando a quien se duerme tarde. ¿Tú estabas despierta? Le contesté que no, que me había despertado porque tenía sed. Entonces, no le dio tiempo de decir algo cuando aquel extraño se había dado la vuelta y se había ido. Aguas, mija, que se viene cada octubre y noviembre para ver a quién fregado se lleva. Nomás tenga cuidado. Y ya de ahí en más, no hay problema, ¿sale? Le dije que tomaría en cuenta sus advertencias. Al día siguiente, en el entierro de mi tita, el sol abundaba entre las tumbas y arremetía con los golpes de calor inmensos. Estaba devastada. Mis recuerdos aún me golpeaban la mejilla, haciendo que llorara aún más y más. Yo le prometí a mi abue que no lloraría tanto en su funeral, pero ¿cómo demonios lo iba a cumplir? Si se me había ido el amor puro reencarnado en una abuelita de buena fe. Lloré todo lo que pude. Y al finalizar, nos regresamos a casa. Mi tía y mi mamá estaban súper tristes. Y pues básicamente intenté animarlas dándoles de comer algo que la abuela en momentos malos les prepararía. Les cociné un caldo de pollo. Las llamé a la mesa y juntas comimos en silencio, hasta que salió el tema de conversación sobre los recuerdos de la abuela. Recuerdos que para toda la familia eran oro y que para mí eran diamantes. Al finalizar la comida, se regresaron a su cuarto cada quien, y a mí se me ocurrió la tonta idea de salir al jardín del pueblo a disfrutar un poco y olvidarme del tema.
En un momento, me senté para poder estar un rato en paz y poder suspirar un poco. Cuando lo hice, un señor se acercó, un hombre bien vestido. Mis condolencias para toda su familia, muchachita. Sé que no es fácil para ustedes perder una mujer tan maravillosa como lo fue su abuela. Yo sé que no se acuerda usted de mí, y es mejor que no lo haga, porque sinceramente no soy quien usted cree quien soy. Hasta luego. Y mis condolencias. Me quedé extrañada sentada ahí, cuando llegó una señora muy viejecita. Era doña María, quien era súper amiga de mi tita, una mujer que estuvo muchos años siendo la mugre de la uña de mi abuela. Me comenzó a platicar muchas cosas que mi tita y ella pasaban juntas desde el noviazgo de mi abuela hasta los últimos días. Cuando me dijo: bueno, mija, vámonos yendo, que es muy tarde y no vaya a ser que se aparezca el viejo del caballo. Volví a sentir un poco de miedo. Y es que de tanto que platicamos no me había dado cuenta que ya era demasiado tarde para regresarme a la casa. Mi mamá me había llamado una vez y pues básicamente aceleré mi paso. Antes de irme, me despedí de doña Mari y ahora sí emprendí mi camino. Comencé a caminar y me pude meter por unas calles que literalmente estaban vacías. Con muchos nervios, seguí mi camino y no lo sé, del miedo o de imaginación, logré vislumbrar una sombra al fondo de la calle, al igual que un maldito caballo sonando a unos metros de mí. Era horroroso. Traté de acelerar mi paso, pero no sé, mis pies me pesaban hasta que pasé por uno de los callejones de la calle. Callejón que, por cierto, no había visto o pasado en mi vida. Un hombre había salido de una zona oscura. Pensé que me iba a saltar o no sé. Perdón por asustarla, señorita, pero no debería andar por estos rumbos, y menos a estas horas. Si no, le podría salir el señorón del caballo. Es más, ahí viene. Véngase, entre en mi casa. Comenzó a decirme. Le agradecí. Le dije que no, que me iría a mi casa. Y fue lo que hice, pero corrí. Salí corriendo, pero cada vez se escuchaba más cerca. Gracias a Dios, pude ver la casa de mi tita. Pero había un problema. No tenía llaves. Necesitaba que me abrieran la puerta rápido. Sería demasiada suerte. Llegué y comencé a golpear la puerta, cuando en menos de un minuto mi tía me abrió y me dijo rápido que me metiera. Dentro de la casa me dijo tantas cosas que parecían un regaño, pero literalmente eran preocupaciones y sobre todo, ella sabía perfectamente lo que pasaba. Te dije, mija, te dije que ese viejo por ahí andaría. Y se me hizo completamente feo que salgas a estas horas a la calle. Mira, no pasa nada. Pero ¿qué hubiera pasado si te llega a agarrar? No dijo más y solo me mandó a dormir. Cuando desperté me dijeron algo muy macabro. Me dijeron que un señor había muerto. Entre dientes se decían cosas. Claro, yo sabía perfectamente de qué se trataba. Y lo que escuché, se trataba de uno de los señores más viciosos de todo el pueblo de Loreto, Zacatecas. Sí, era quien el día de ayer había ofrecido su casa para quedarme mientras el viejo del caballo pasaba. Lo horrible es que al señor Horacio le descubrieron varias cosas extrañas. Mochilas, ropa, zapatos, ropa interior. Hace meses que había desaparecido una pequeña de 6 años. Las cosas con las que la habían visto la última vez, ahí estaban. La madre, quien vivía 2 calles de ahí, estando en la bola del público, comenzó a gritar: ¡Mi hija! ¡Mi niña! Eran gritos desgarradores. Escuchaba la desesperación, el horror. Ella trató de llegar a donde estaba la entrada de la casa, pero no la dejaban pasar los policías. Aquella mujer sentía la desesperación de si su hija estaría ahí con vida aún. Las horas transcurrieron y al fondo del patio se encontraba un tambo algo viejo. Los oficiales decidieron que era una idea remota buscar en aquel tambo. Y así lo hicieron. La sorpresa: la pequeña de 6 años.
deshecha completamente en ácido. Los huesos casi deshechos junto con ello. Lo acompañaba un olor horrible. El cráneo aún con pequeñas pizcas de pelo. Y los demás huesos hechos casi nada. A día de hoy aquel hombre del caballo ha sido el único que hizo el descubrimiento del mal del monstruo Horacio, quien prácticamente era peor que llevarse el alma y el cuerpo. Este solo los deshacía mediante ácido. Hace tanto tiempo que este hombre del caballo dejó de aparecer y solo un rastro quedó de él. El recuerdo de un asesino descubierto por la muerte. So